Buenos días, tardes, noches, madrugadas, a la hora que puedan ustedes ver este material. En primer momento les envío lo que he denominado la pedagogía de la comunalidad, referente necesario en la formación docente en el sureste mexicano, una región de gran diversidad geobiocultural, asiento de pueblos originarios de América, pero yo lo nombro a Viadiala retomando la propuesta de un pueblo originario cuna que está en los límites de Colombia y Panamá en la parte del Caribe. Bien, ¿por qué la pedagogía de la comunalidad? Porque en este caso estamos en una materia como propuesta de comunalidad de educación. Así entonces, yo planteo que es necesaria la pedagogía de la comunalidad, porque somos pueblos originarios que practicamos esto que han llamado comunalidad. Y entonces se la doy a conocer de manera general porque considero además que en este momento, dadas las condiciones de contingencia sanitaria, creo que no es muy apropiado llevarla a cabo, a menos que ustedes puedan hacer algunas de las actividades ahí en su comunidad, pero eso implicaría también que tuvieran gastos, estuvieran llamando constantemente a asamblea y esto afectaría directamente en su bolsillo. Por lo que planteo que sería mejor la siguiente materia, que es el curso optativo taller, seminario y taller de elaboración de dispositivos pedagógicos intraentreculturales desde una perspectiva intertransdisciplinaria. Pero en primer momento les voy a dar a conocer este material que se ha elaborado, el curso de comunalidad y educación. Bien, entonces continuamos con nuestra presentación. En primer momento voy a mostrar una parte del texto que está apuesto a la comunalidad. Es un texto escrito por Pedro Miguel en La Jornada y dice así: la religión ha muerto, la cultura ha muerto, el deporte ha muerto, el amor ha muerto, la política ha muerto. La única relación social que sobrevive es el comercio, y eso demuestra la validez del postulado sobre la supervivencia del más apto. Todo lo cuantificable es intercambiable. La frase "la vida humana no tiene precio" es un sinsentido. Lo sabe cualquier vendedor de seguros que se gana la vida cotizando vidas ajenas. La única organización sin fronteras realmente exitosa es el capital. Este es un fragmento de un artículo de Pedro Miguel que nos da un panorama general de lo que es lo que se conoce como neoliberalismo. Entonces, está sustentado en esos puntos, aunque parezca muy cómico casi, sin embargo, esto es lo que se ha dicho y se ha practicado en contra de otras propuestas de mundo, o mostrando la supremacía de esta propuesta y negando la posibilidad de que existan otras formas de entenderlo. También, en esta misma lógica, un gran escritor, José Saramago, escribió algo cuando en el país de Perú estaban poniendo, ahora sí casi en subasta, quién daba más por la renta del Machu Picchu o quién quería comprar el Machu Picchu. Entonces, molesto, Saramago escribe lo siguiente: que se privatice Machu Picchu, que se privatice Chan Chan, que se privatice la Capilla Sixtina, que se privatice el Partenón, que se privatice Nuno Goncalves, que se privatice el Pórtico de la Gloria de Santiago de Compostela, que se privatice la Cordillera de los Andes, que se privatice todo, que se privatice el mar y el cielo, que se privatice el agua y el aire, que se privatice la justicia y la ley, que se privatice la nube que pasa, que se privatice el sueño y finalmente, para florón y remate de tanto privatizar, privatícense los estados, entréguese de una vez por todas la explotación a empresas privadas mediante concurso internacional. Ahí se encuentra la salvación del mundo. Y metidos en esto, que se privatice también a la puta que los parió a todos. Este es un
texto escrito con mucho dolor, con mucha rabia, porque exactamente eso es lo que hizo el neoliberalismo y ahorita estamos viendo las consecuencias. Está privatizado casi gran parte del suelo mexicano por las mineras, el aire del istmo, y las del istmo no nos van a dejar mentir, una parte de Chiapas, se ha privatizado también la selva casi y la han transformado en cultivo de la palma africana para producir aceite. En fin, todo esto es lo que cuestionaba Saramago. Y entonces, ante esta perspectiva, vemos que la parte de la filosofía que entendía el hombre de ese otro modo es simplemente dejada de lado para que el capital sea el que mande, para que el capital sea el que realmente se imponga y se ha impuesto a la relación distinta, humana, sensible, afectiva, amorosa que requiere la humanidad. Ante esto, entonces, hay una propuesta de hacer las cosas de otro modo. Es una mirada que se dice de colonial, es decir, quitar un poco de lo que nos han colonizado para empezar a recuperar, revitalizar o, en su caso, insurgir lo que ya está. Insurgir es sacar desde dentro. Bien, en ese sentido, empezamos por decir que la filosofía surge cuando el mundo cotidiano adquiere un carácter no familiar, lo que resulta en una suspensión de creencias usuales que tenemos acerca del mismo. El asombro ocurre pues cuando lo familiar se vuelve extraño, que apunta a la imitación de un mundo mítico o tradicional de una sociedad en cuestión para entender el mundo. Es decir, algo que sale de lo cotidiano nos asombra y entonces hay que pensarlo. Y de ahí es que surge la indagación acerca de la verdad que oculta este fenómeno, ese hecho que asombra. Ante esta situación, nosotros decimos realmente el pensamiento colonial pues ya no va a surgir de ese asombro, sino surge y está relacionado con cierta manera de algo que es no hacia el asombro. Sí es una actitud filosófica, pero distinta. Aquí pensamos que esa necesidad de filosofar, pero desde una perspectiva descolonizadora de la mente, debe nacer no del asombro ante lo bello de la naturaleza o lo extraño, sino a partir del horror o espanto ante la muerte. Así lo plantea Maldonado. Y nosotros decimos ante el horror de ahora que ha provocado el coronavirus, pero ese coronavirus no surge de la nada, surge de unas prácticas donde el hombre ha desbordado lo posible de consumir, donde empieza a consumir algo extraño, algo que no está dentro de su dieta y esto le trae pues un germen, un virus en este caso, que está realmente atentando contra lo que hayamos considerado como normalidad y nos está metiendo en esta situación de contingencia. Sin embargo, el horror sigue. ¿Por qué? Porque ahorita estamos viendo en los periódicos que los países con capacidad económica, como Estados Unidos, como Europa en general, ¿qué han hecho? Están haciendo de esta situación pandémica una oportunidad para mostrar su poderío, una oportunidad para mostrar que sí pueden y han dejado que las sociedades o países que son escasos en situación monetaria, pues no puedan comprar las vacunas. Y el 10% de la población mundial ahorita está acaparando todo lo que se ha producido en las vacunas anti-COVID. Esto es el horror, pues. Si a ustedes no les genera cierta molestia, cierto horror de pensar que a mí lo único que me importa es a mí y mi gente, los demás que puedan morirse, los demás pueden pasar lo que el COVID quiera. Entonces esto tiene que ser parte del horror en decir, no puedo pensar que el mundo sea tan insensible, sea tan, no sé, deshumanizado, ¿no? Entonces, precisamente es lo que plantea Maldonado. Descolonizar la mente es empezar a cuestionar esas cosas que son parte de un horror. Porque si nosotros decimos, bueno, que pague el que pueda, o como dicen algunos grupos de derecha de México, es que nos den la libertad para comprar la vacuna a nosotros, a donde querramos.
Es decir, se van a vacunar los que puedan y los que no, pues que se pueden morir. Ahí es donde nosotros cuestionamos esta política, porque tiene que ser de otro modo. No podemos seguir formando seres insensibles, porque esta educación, la que está imponiéndose en México, es una educación homogenizante. Es una educación que homogeniza, que hace que todos parezcamos iguales en todos los aspectos y realmente no lo somos. Y no porque queramos la desigualdad, sino porque somos diferentes en perspectiva de mundo, en rostro, en todo y genotípicamente también somos diferentes. Entonces, debemos buscar una educación no que homogenice, sino que reconozca la diversidad cultural, la diversidad de perspectivas, incluso la de diversidad de ritmos de aprendizaje, de canales de aprendizaje o estilos, como le llamen. Bien, entonces, no podemos generar una metodología que sea para todos. Tampoco debe de ser un pensamiento único. La hegemonía nos ha metido en la cabeza que debe haber un solo pensamiento o una forma de pensar más o menos general y bueno, ahí los otros los toleramos. Y por eso ese concepto de tolerancia es un concepto muy, muy jodido, porque es un concepto que dice, bueno, te acepto ya que así eres, no puedo hacer nada, pero pues no me gusta que estés, pero bueno, ni modo. Y eso es un pensamiento que es hegemónico, que cree que así debe ser la normalidad, pero pues los que no son normales, los que no son como nosotros, los aceptamos, ni modo, los toleramos. Bien, ese vocablo de tolerancia es muy peligroso. Bien, entonces, esa perspectiva de educación que se ha impuesto es colonizadora. ¿Por qué? Porque nos impone prácticas de vida totalmente distantes de nuestra experiencia de vida en nuestras comunidades. Y así hace invisible a los que son diferentes en cuanto a matriz cultural, en cuanto incluso a los canales de aprendizaje o estilos. También invisibiliza a quienes tienen otra mirada sobre la relación entre el hombre y la naturaleza. Y sobre todo, favorece la exclusión de los grupos históricamente vulnerados. Sí, en este caso, si nosotros vemos cómo la pandemia ha estado generando más todavía una situación de desigualdad. Porque ustedes mismas, como estudiantes de la normal, se dan cuenta que quienes no tienen los medios o su comunidad no tiene los medios para acceder a la conectividad, ¿sí? En ese momento generamos una desigualdad o acentuamos una desigualdad. No queremos decir que son comunidades que están marginadas, porque habría que cuestionar lo marginal, lo marginado. ¿Sí? En la ciudad están marginados del oxígeno, marginados de la tranquilidad, de la seguridad. Así tendrán toda la conectividad del mundo, pero están marginados de la belleza de la naturaleza, de un amanecer, etc. Entonces, decimos que carentes de conectividad, no que están marginados. En este caso, entonces, la educación que homogeniza, pues realmente lo único que hace es querer que todos pensemos igual, seamos supuestamente iguales, pero un pensamiento que se nos impone sin reconocer nuestra diferencia cultural. Y ahí es donde atenta contra nuestra forma de estar en el mundo. Y esa educación evalúa lo que supuestamente se está enseñando y ustedes a veces también están en esa misma lógica. Desde el discurso nosotros estamos imponiendo cierta perspectiva. Por ejemplo, cuando alguien dice enseñanza, guión, aprendizaje, quiere decir que lo que se enseña se aprende. Y esto es un absurdo, porque nadie exactamente va a aprender lo que el otro le enseñó. Le aprende varias cosas, le aprende casi todo el procedimiento, si es, por ejemplo, en matemáticas, pero no necesariamente aprendió igual. A lo mejor incluso superó al maestro buscando una salida, nada más aprendió cómo es la solución, pero él le buscó otra. Entonces no aprendió igual. Aprendió una forma más o menos, pero le buscó para tener
una resolución distinta al problema. Entonces, no es equivalente enseñanza-aprendizaje, no es equivalente la enseñanza con el aprendizaje. Pero precisamente esto sí lo plantean los instrumentos de evaluación, los que son instrumentos estandarizados. A nivel nacional hay pruebas estandarizadas y algunas son comerciales apegadas a las guías de Santillana, no sé qué otras guías hay. Eso es un absurdo porque no recuperan el lenguaje, la forma de decir las cosas en la comunidad y la forma de decir del propio docente. El docente entonces se vuelve un replicador de algo que están proponiendo, pero no es un pensador de lo que hace. Y eso es precisamente lo que plantean los medios que creen que se homogeniza, que todos pensemos lo mismo. Y el maestro, cuando solamente aplica una guía didáctica de cualquier empresa, de cualquier editorial, está haciendo solamente un proceso de colonización del pensamiento y no está generando posibilidades de insurgir lo propio de la comunidad. Lo malo es que no solamente es un examen nacional, sino también hay pruebas que a nivel global nos dicen quién está mejor y quién está peor. Bueno, eso es lo que consideran, ¿no? Por ejemplo, la prueba PISA. Y los resultados, cuando se trata de echar responsabilidades, nos hacen a nosotros un juicio sumario los medios, ¿sí? Dicen, no, es que esos resultados están pues, indicando que el proceso educativo llevado a cabo en Oaxaca, en Chiapas, en Guerrero, en Michoacán, son procesos educativos pues, mal hechos. Los maestros no están cumpliendo con su misión porque la misión es que repitan que los instrumentos estandarizados a nivel nacional y global son los que son válidos y si no respondimos a ellos, pues estamos mal. Esa es una forma de imponernos su lógica. Y para eso ocupan los dispositivos sociales, para eso ocupan todas las tecnologías de la subjetivación, desde los periódicos, la radio, la televisión, ahora hasta los memes, ¿no? Ahora todas las aplicaciones que tienen los celulares. Entonces, hasta ahí nos están cuestionando, nos están minimizando de nuestra manera de hacer las cosas, ¿sí? Si así están haciendo con el presidente de la República, con el magisterio, hacían lo que querían, aunque ahorita en estos momentos en Oaxaca o en el país no está tan menospreciada la práctica docente, pero aún así también, en este momento, pues se nos quieren imponer. La nueva secretaria de Educación Pública dice que va a retomar las cosas tal cual como las hizo Moctezuma. Eso quiere decir que nosotros no contamos, que nosotros seguimos invisibilizados, que nuestras situaciones no importan a un gobierno, aunque se llame de la transformación. Bueno, entonces nosotros tenemos que plantear otras cosas, ¿no? Nosotros debemos de ver que el contexto geobiocultural de los evaluados, ese es el que tiene que estar constantemente, sí, revisado, porque no va a responder en la misma experiencia alguien que vive en la sierra, alguien que vive en el valle, que vive en la costa o en el istmo, en cualquiera de las cosas más pequeñas, por ejemplo. Simplemente, algunos dicen el plato del buen comer. Bueno, el plato del buen comer, ¿cómo sería en la sierra? Y no puede ser el mismo que el que es en el istmo o en la Mixteca o en la costa. ¿Por qué? Porque son condiciones de vida distintos. Entonces debe tomarse en cuenta el contexto. Aquí, en este material, un servidor pone contexto. ¿Esto qué quiere decir? Que cada espacio es un texto, ¿sí? Y cuando nosotros vemos ese todo, pues es un todo con textos específicos. ¿Por qué textos? Por ejemplo, yo cuando veo una imagen de una persona de la sierra con cierto traje, vestido, por ejemplo, los ayuk o mijes, inmediatamente, cuando miro esa imagen, la interpreto como un texto. Esto me dice, esta persona es de la Sierra Mije porque tiene esta blusa y esa blusa tiene estas imágenes. Lo mismo que si voy a ver una blusa de Shakira de la costa.
cuando yo veo esa blusa, inmediatamente me imagino a una mujer un poco escotada, con cierta actitud distinta, más liberal, más suelta, más, dijéramos, un poquito más abierta a muchas expresiones. Cuando yo veo a alguien de la Cañada con cierta ropa, también me imagino, y es que es un texto. Entonces, en cada espacio hay textos, es un contexto, tiene muchos textos que nosotros tenemos que interpretar, que saber leer, que investigar. A veces, si no sabemos por qué, tenemos que investigar. En este caso, no hay un reconocimiento de nuestros entornos, simplemente se nos evalúa de acuerdo a un instrumento X. ¿Sí? Todo lo demás, las palabras, los procesos, no van de acuerdo a la escuela o la comunidad, sino van de acuerdo a un ritmo propuesto desde donde saben ellos, simplemente como si todos fuéramos homogéneos. Entonces, nosotros decimos que no es posible valorar o evaluar a sujetos configurados en procesos histórico-políticos y culturales en espacios diversos geobioculturalmente. Rápidamente, ¿por qué geobioculturalmente? Porque en lo personal considero que toda cultura, por ejemplo mixteca, se generó en función de su experiencia de cómo superar las necesidades básicas, por ejemplo la alimentación. La alimentación surge a partir de lo que se tiene en el contexto. O sea, ¿qué saben preparar las mujeres y hombres de la mixteca? Pues lo que hay. Y lo que hay es muy distinto en el valle o en el istmo. Así también en cuanto al vestido. En cuanto al vestido, se hicieron pues ropas distintas en procesos históricos. Por ejemplo, nosotros si vamos aquí en el valle, en una comunidad que se llama Teotitlán, vamos a ver cómo saben teñir los telares las personas y es totalmente acorde a lo que se dispone, o ahorita se dispone de más, pero antes lo que disponía el entorno, por ejemplo, el zapote negro, la granada, está la hoja de nuez, está el plátano, está el cempasúchil, en fin, es lo que se dispone en el contexto. Entonces, la cultura es producto de la interacción del hombre con el entorno y por lo tanto, cada contexto genera sujetos culturalmente distintos. Y aún así, yo digo, le pongo geo, porque ustedes van a llevar una materia de geografía, pero no solamente tiene que ver con las coordenadas de longitud y latitud, sino tiene que ver con el relieve del suelo, con el de si hay montañas, valles, llanuras, escarpados, desfiladeros. Eso parece no contar. Sin embargo, cuando uno recorre la geografía, las geografías de Oaxaca, se da cuenta de que va subiendo un cerro, de un lado está la barranca, de un lado de la barranca hay una vegetación totalmente distinta que del lado izquierdo al lado derecho. ¿Por qué? Porque tiene que ver la sombra, tiene que ver la intensidad de la luz y la hora en que pega la luz en esos lugares. Los rayos del sol de mediodía son más intensos, pues entonces generan otras condiciones. Bueno, entonces generan otras condiciones y por lo tanto prácticas de vida, experiencias de conocimiento, formas de interacción con la naturaleza, con el entorno. Entonces, dada esta situación, consideramos que hoy es necesario replantear los propósitos, perdón, de los distintos niveles educativos. Esto quiere decir que debemos de repensar la educación desde nuestra experiencia. Por eso consideramos que los procesos educativos deben orientarse en la formación de sujetos desde otras lógicas, desde otras perspectivas. Y considero que debe de haber un currículum base a nivel general y varios currículums a nivel local. Es decir, no podemos dejar de pensar que somos un país que va desde Sonora hasta el Suchiate, pero tampoco podemos pensar que somos iguales en todos los aspectos. Tal vez en derechos sí, pero culturalmente diferenciados.
Luego entonces hay cosas que tienen que aprenderse desde el conocimiento incluso científico, pero no es el ejemplo igual en todos los aspectos. Por ejemplo, cuando hablamos de la experiencia textil que le relaté sobre Teotitlán, entonces ellos no tienen esa experiencia y pueden hablar de otras formas de vestir, de otras formas de encontrar los materiales necesarios para que haya que cubrir esa necesidad humana. Sin embargo, es totalmente distinta que aquí en Oaxaca. Entonces, los procesos son distintos. Incluso si uno va a esa comunidad de Teotitlán, vas a ver que muchas cuestiones de carácter, conocimientos de química, ellos lo manejan así como si fuera cualquier conocimiento, cosa que nosotros, por ejemplo, en lo personal, tiene mucha dificultad para entender algunos procesos químicos y ellos lo hacen tan fácil que dices, bueno, ¿cómo lo supieron? Pues es su experiencia. Entonces, no podemos decir que debe de ser igual en todos los casos, sino de acuerdo a la realidad es como se debe aprender a problematizar, a cuestionar, a buscarle cómo ellos han generado esos conocimientos. Entonces la formación no puede ser homogénea. El currículum tiene que conocer esa diversidad de formas de estar, de ser, de conocer, de pensar y mirar el mundo. Hoy ya no es ético ni social ni culturalmente aceptable concebir que nuestra sociedad debe ser monocultural, es decir, la única cultura, y cuando hablan de México ponen a un charro y dicen que es México, perdón, pero eso no es México, eso es la parte del Bajío y tal vez Jalisco, pero México es un mosaico, ¿no? Y no somos homogéneos, repito, ¿no? Bien, en este caso nosotros estamos planteando, pues, que tiene que ser totalmente diferente. Incluso es la contingencia sanitaria, pues nos hace pensar en la necesidad de un giro civilizatorio, es decir, pensar desde otro lugar el mundo. Y esto tiene que llevar, por supuesto, eh, tiene que implicar lo curricular, lo que se lleva en las escuelas. Pues incluso a nivel macrosocial, o sea, a nivel global, se requiere ese giro civilizatorio porque si estamos conscientes de lo que está pasando en el mundo con el calentamiento global, con la pérdida de las especies, con esta dislocación del clima, pues entonces estamos viendo que el supuesto desarrollo y civilización que plantearon los que han afianzado la lógica indoeuropea, pues no ha servido de gran cosa, ¿sí? Porque nos ha llevado a muchas cosas, cuestiones que son básicas en las comunidades rurales y ahorita resienten mucho el cambio climático, ¿sí? Entonces, hay necesidad de replantear la cultura, el ser, el poder, el conocimiento y los procesos de socialización y las formas de cómo se construye la realidad, porque hay procesos de construcción de esa realidad, de esa mirada hacia la realidad totalmente distintos. Y además la realidad no es una, hay muchas realidades, ¿no? Las realidades de la física, sí, cierto, son a nivel global, a nivel planetario, incluso a cosmos, ¿no? Pero hay cuestiones totalmente particulares que no pueden ser así, homogéneas totalmente, ¿no? Tal vez la cuestión de los elementos, de la química, sí, pero ahora, cómo se manifiestan aquí en cada contexto, eso es totalmente distinto. Y entonces hay que reconocer la producción, reproducción y circulación de los signos y significados de los otros contextos no tomados en cuenta. Todas las figuras de mundo que se han estado generando en otros territorios tienen que ser parte de la formación humana. Y otro aspecto que debemos de reconocer es que la educación es un espacio en disputa, es decir, que estamos siempre en una larga batalla de qué es lo que se debe enseñar. Entonces no hay nada ya definido sobre lo que se debe enseñar, puesto que para unos, en el caso de la gente del norte, hay que formar para la industrialización, aunque se acabe en el mundo. Para nosotros tenemos que formar para seguir practicando nuestras formas de vida y también
respetar a la naturaleza como nuestros abuelos lo hacían y como muchos abuelos lo están haciendo. Entonces, si la educación es un espacio en disputa, ¿por qué nosotros no vamos a decir aquí, en este contexto, en este entorno, no estamos de acuerdo con solo repetir lo que los libros digan? Entonces vamos a investigar, vamos a buscar qué hay de la realidad de nuestro contexto y llevarlo a la escuela para que se fortalezca esa práctica de las comunidades. En nuestras Américas, o más bien en nuestras aviayalas, así le llamo yo, por lo que ya les dije del pueblo cuna, nuestras aviayalas, pues los espacios que existen ya estaban ocupados por los pueblos desde antes que llegaran de los güeros. Entonces, muchos ya tenían una perspectiva civilizatoria muy bien ubicada. Ahora sí que no nos vinieron a civilizar, sino ya teníamos nuestra civilización. El problema es que ellos no entendían que esta civilización es distinta. Ellos creían que la única forma de vida era la que conocían y por eso es que nos vinieron a imponer. Pero nosotros, si vamos a ver de nuestra cultura, por ejemplo, la material, pues nuestros abuelos sabían cómo producir sus alimentos, que distaban del trigo, de la cebada, de los europeos. Aquí se inventó el maíz. El maíz no es una planta natural de la naturaleza extraída, así como se extrajo o se domesticó el trigo, el sorgo. No, el maíz fue una construcción de los pueblos. Incluso las experiencias de investigación dicen que se generó más en el Valle de Oaxaca, cerca de Mitla. Ahí están unas cuevas donde están los más antiguos comales y la mazorca, sí, el maíz más antiguo se encontró ahí. Es decir, que se inventó aquí en el Valle de Oaxaca el maíz. Es un invento de dos plantas, básicamente del teocintle y de otras especies de maíz, ¿sí?, que hay en la cañada oaxaqueña. Hay uno que es una apariencia de milpa, pero con las espigas, ahí es donde hay maíces, no hay mazorca, todavía no tienen la mazorca. Ahí está solamente el abuelo del maíz que cruzaron para hacer después la mazorca con el teocintle. Ninguna otra cultura del mundo ha creado un alimento. Es un ejemplo nada más. En cuanto a lo simbólico, la forma de relacionarse con la tierra, la forma de respeto a la naturaleza, el lugar que ocupa el sol, porque todavía hay pueblos que mantienen muy bien su experiencia espiritual, tienen una forma de relacionarse con el sol, con la luna. Así entonces, nosotros tenemos que ver que esta es una perspectiva civilizatoria. En lo político-cultural también tenían su forma de organización social, ¿sí? E incluso si alguien puede leer las primeras cartas que escribió Cortés en su experiencia para relatar a los reyes de España cómo miraba a la gente de Tenochtitlan, vamos a ver que había una práctica política muy importante y eso, bueno, es lo que ellos relataron. Sin embargo, lo podemos encontrar en los códices que se encuentran en las bibliotecas del país. Bien, esto solamente para que tengamos pues un referente de que lo que nuestros abuelos hicieron pues era una forma de decir aquí estamos en el mundo. Entonces había una propuesta civilizatoria que negaron los europeos cuando llegaron a nuestro continente. Y entonces, la pedagogía como ciencia de la serie acontecer de lo educativo debe orientar los procesos de formación de los distintos niveles educativos del país y prácticamente en el sureste desde otra forma de hacer las cosas. Es decir, desde no la imposición, sino desde la dialogicidad o lo dialógico que diría Paulo Freire. Es decir, en diálogo, en comunicación con nosotros
los que somos parte de este país, ¿sí? Los que somos parte de una experiencia de vida distinta a los que vivimos aquí en el sur y no desde la nacionalista, porque no somos una nación, somos un país diverso culturalmente. Para ello entonces se requiere construir una alternativa pedagógica que supere la exclusión, que acepte la diversidad en todas sus formas, forme ciudadanía o sujetos comunalitarios. Entonces, la educación como un proceso donde la estrategia enunciativa se transforma en práctica discursiva, es decir, de la posición meramente de discurso de los planes y programas, se pasa a cómo se concretan en la realidad, y eso es la práctica discursiva. Cómo nosotros, como maestros, retomamos el plan de estudios, el programa, y cómo lo aplicamos en nuestra cotidianidad como maestros. Esa sería nuestra práctica discursiva. Entonces, ya no solo pasar del discurso de sí, hay que reconocer la diversidad, sino hay que concretarlo en hechos cotidianos. Si no existe la diversidad cultural como reconocimiento, estaríamos entonces simplemente colonizando el pensamiento de nuestros educandos. Pero esta educación debe ser desde la interculturalidad crítica. Esto es una educación que cuestione, ¿sí?, la asimetría social, la desigualdad, la discriminación por género, donde el machismo tiene mucho que quitarse de práctica, o que en este caso nos cuestionan nuestra ascendencia, ¿no? Si somos morenitos, pinches indios, ¿sí? Y ahí va un ejemplo, ¿no? Si es un güero que llega al país y habla así, voy a hacer un ejemplo, ¿no? O yo saber que por acá ustedes comieron nopales, decimos, ese güero ya sabe decir, ya sabe expresar. En cambio, si llega uno de mi rumbo que habla el vacuo cuicateco y dice, oye, tú, ¿dónde está ese lugar que dice que cura o pone vacuna ahora COVID? Uno dice, híjole, pinches indios, nunca saben expresarse bien. O sea, el mismo error que presenta un güero cuando dice si nopal es alimento y la persona que viene de una comunidad de pueblo originario y pide vacuna y tiene una expresión también pues con errores en el español, pues decimos que está jodido el indio porque nunca va a aprender, pero no reconocemos su lengua. En cambio el güero sí le reconocemos su inglés. Así estamos en esta cuestión de una discriminación de condición étnica que tiene que superarse y que debemos de reconocer que también hay otras discriminaciones como la de las capacidades diferentes o lo que unos dicen, bueno, vamos a hacer una cuestión de inclusión. Yo estoy peleado con el término de inclusión porque ¿quién incluye? ¿Yo? ¿Y qué soy yo para incluir o excluir? Es que yo soy el maestro, entonces me siento con poder y por eso incluyo o excluyo. Entonces había que tener más bien una claridad de que debemos de aceptar al otro en su diferencia cultural, de pueblo originario, de cultura, tal vez viene de Estados Unidos y ya no es ni mexicano ni gringo, pero sí es pocho o qué sé yo, pues aceptarlo en su diversidad. Y el otro, que es lo que llamamos, pues, con necesidades educativas especiales o presentan barreras para el aprendizaje, pues había que reconocer esa diferencia. Bien, debemos de pasar entonces de esa colonialidad territorial que pues, nos impusieron, colonizar nuestro territorio. Cortés llegó aquí a México, le cedió una parte del terreno a sus cuates, a sus amigos, a sus conocidos, a los que llamaron encomiendas. Entonces, los encomenderos eran los encargados de administrar esa parte del territorio. A esa colonialidad nos referimos. Pero esa colonialidad pasó a colonizar el pensamiento. Y esa matriz de pensamiento nos impuso prácticas como que todo tiene que ser de lucro, ganancia. Y ese lucro pues tiene que ser algo significativo más allá de la capacidad de consumo inmediato para que pueda haber acumulación. Y si hay esa
posibilidad de acumular, entonces puedo consumir más todavía. En un largo plazo yo puedo tener carros, tener cosas, tener, bueno, todo lo que se me antoje si puedo acumular. El problema es que estamos fomentando un consumo infinito en un planeta con recursos finitos. O sea, no podemos decir que lo que tiene la Tierra es infinito. Es más, la palabra recursos no puede ser, sino tendríamos que hablar de bienes naturales finitos. ¿Por qué? Porque si nosotros hablamos de recursos, los recursos son cuantificables. Y si son cuantificables pueden tener precio. Y si tienen precio pueden ser parte de lo vendible. O sea, van a entrar al mercado. En este caso también nos impusieron ese pensamiento y nos subalternizaron, perdón, otras prácticas, ¿no? Cuando digo subalternizar es que es diferente y es posible, pero está por debajo de lo que yo creo que debe ser. Es decir, yo estoy arriba de los otros. Así nos miraron. Entonces, lo que nuestros abuelos practicaban como religión, ellos la llamaron idolatría. A lo que hablaban nuestros abuelos decían dialecto y muchos hoy siguen hablando que es que hablas un dialecto, no dicen un idioma, hablas el dialecto cuicateco, me dicen, no, le digo, hablo la lengua baku, como la lengua binisá o la lengua de los Yunsabi, que es el Tonsabi, o la lengua Ikot. También a nuestra práctica de vida, que era también, si lo equiparamos filosófico, pues ellos decían, no, no es filosofía, es una cosmovisión, así muy de segundo orden. Y entonces también nos impusieron una concepción de nación. Es decir, la nación tiene que ser algo más o menos homogéneo en cuanto a que ahí nacieron, ahí tienen una sola cultura, un territorio, una lengua. Así se nos impuso, ¿sí? Entonces, decimos que esta concepción de nación pues no es cierta. Incluso el mismo presidente de hoy habla de servidores de la nación. ¿Y cuál nación? Si no somos una nación, somos un país con una diversidad de nacionalidades. México es un país plurinacional porque hay una nación Icot, una nación Ibaku, una nación Binizá, una nación Ñusabi, o nación mixteca, pues, nación zapoteca, nación cucateca, nación guave. ¿Por qué? Porque tiene un territorio, una cultura y unas prácticas de vida muy particulares. ¿Sí? Sin embargo, en la historia de antaño y ogaño, es decir, de hoy y hace tiempo, siempre ha habido una disputa por el poder y se consolidó una nación desde la lógica dominante y se fue incorporando, pues no siempre bien, negando el diálogo, se fue forzando la incorporación de las comunidades a una concepción de nación, a un modelo cultural que se consideró que debería ser el proyecto de nación, bajo ese modelo occidental, desde la mirada de los que venían de Europa. ¿Sí? Claro, y no podía ser de otra manera porque los que incluso dirigieron todo el proceso de la independencia, pues tenían descendencia española, eran criollos, ¿sí? Y sobreponían la mirada occidental a la mirada de los pueblos. Por eso se fundó esta supuesta nación, que no es más que un país plurinacional. Sin embargo, aquí en el sureste está la forma de vida distinta que llamamos comunalidad. Y Martínez Luna lo dice así: somos comunalidad, lo opuesto a la individualidad. Somos territorio comunal, no propiedad privada. Somos compartencia, no competencia. Somos politeísmo, no monoteísmo. Somos intercambio, no negocio. Diversidad, no igualdad, aunque a nombre de la igualdad también se nos oprima. Somos seres interdependientes, no libres. Tenemos autoridades, no monarcas. Esto es precisamente el planteamiento de Martínez Luna, que nos hace ver cómo nuestros pueblos tienen su mirada sobre lo que ocurre en el mundo, entonces sobre la forma de vida sobre todo. Y entonces los pueblos
originarios que ya habitábamos este territorio, pues tenemos una matriz de pensamiento distinta al europeo. Decíamos que el lucro, acumulación y consumo es la matriz de pensamiento que viene de allá, y aquí Martínez Luna, en el texto que yo les leí, pues plantea otra. Precisamente por eso es que es necesario ir hacia una pedagogía de la comunalidad, es decir, repensar la viabilidad de las concepciones del ser trascendental, la razón. Actualmente es una razón indolente, por lo que ya les expliqué de la vacuna, por ejemplo. Tenemos que ver que las inteligencias, en este caso los pueblos se dicen no tiene mano para, tiene mano para esto, para aquello, en fin. Las inteligencias, el desarrollo moral, pues tienen una idea de simplemente reconocer lo que hace el humano, ¿sí? Y no lo que hace la naturaleza. Por ejemplo, se valora, hasta es más, ahorita están registrando las patentes porque fue un invento lo de la vacuna. Y cuando se han atrevido a patentar todo lo que crearon, ¿sí? Para empezar, la naturaleza, que creó lo que creó la naturaleza en la evolución. Nadie reconoce la naturaleza porque lo que importa es lo que hace el humano. Entonces es una sociedad homolátrica que idolatra lo humano y no lo que la naturaleza ha creado en su incesante devenir, en su incesante evolución. Y por eso hay una deshumanización que niega la compartencia del mundo con quienes estén difiriendo, ¿no? Y ahí tenemos el ejemplo de el tristemente célebre Donald Trump, que creía que el único país que debía dominar el mundo es Estados Unidos. O sea, ustedes son los que van a ser nuestros sirvientes. Cuba, por ejemplo, la ponen como una nación o un país que impulse el terrorismo, cuando el que impulsa el terrorismo es Estados Unidos. Ah, pero ¿por qué? Porque difiere de su visión y cosmovisión del mundo, por lo tanto, entonces no debe existir Cuba. Así de amolada es la forma de mirar de la matriz de pensamiento indoeuropeo. Por lo tanto, tenemos que ver, cuestionar esa racionalidad que centra la representación del mundo en conceptos, fórmulas, ecuaciones, teorías. Claro que esto nos ha dado muchas cuestiones de ventajas del hombre sobre la naturaleza, pero en ese afán de racionalizarlo todo, lo insensibilizan al humano, lo hacen un objeto más. Y hoy, en esta contingencia, pues estamos viendo que esta forma de pensar no es muy acertada, que digamos, no es la que nos puede garantizar la vida en lo futuro, sino estamos acabando con el mundo. De ahí que la comunalidad como práctica de vida, ¿sí? Surge no solamente como una opción de vida del mundo, sino que ahora como también un horizonte pedagógico que nosotros debemos de seguir practicando, ¿no? Y para ello hay necesidad de la asamblea o junta comunal, de la organización comunal, como es el sistema de cargos, el poder y estructura que se organiza en las comunidades desde la comunalidad es totalmente distinta. También del espacio territorio donde viven. Debemos de seguir viendo el trabajo comunal o tequio como una forma de superar necesidades colectivas, necesidades comunales. Eh, la fiesta en este caso la Guelaguetza a nivel estatal, pero se la ha nombrado así, pero todo el mundo hace fiesta. Estos son los elementos, el festejo, el trabajo, el territorio, la organización y la asamblea comunal son los elementos básicos de la comunalidad y tienen su derivación en el sentido ético-filosófico, nombrándolos de la perspectiva europea, pero diríamos nosotros desde, ¿sí?, su derivación en una comunal vivencia, que sería la cuestión ética, ¿no? En este caso, ¿qué entendemos por comunal vivencia? Es la forma de cómo se relacionan las personas en su entorno. Por ejemplo, tienen una forma de relacionarse
de tal manera que mantienen el tejido comunitario sano. Hay sí un poquito de alteración, sin embargo, esa forma de hacer las cosas permite tener una buena relación, como la reciprocidad o mano vuelta. Esto es que yo apoyo a alguien por el día de hoy o me apoya porque voy a piscar y necesito terminar luego, pero cuando yo termine voy a su cultivo y hago lo mismo. Lo que él me ayudó, yo lo ayudo porque su siembra fue después y la mía fue primero, entonces la mía se está secando ya y la de él apenas viene. Entonces, hoy necesito, pero mañana el otro necesita. La compartencia, es decir, que nada es totalmente mío, ¿sí? Sino lo debo compartir. Y eso es lo que pasa en la fiesta, es lo que pasa en muchos momentos, ¿no? Si ustedes son de pueblos o comunidades, cuando alguien dice, tienes un maíz muy bonito, es un rojo que no tengo. Ah, pues si quieres te doy para que tengas. Y no dice te cuesta tanto, sino se comparte. En las asambleas hay un consenso, se busca que estemos de acuerdo la mayor parte, o más bien la totalidad, porque ese es el consenso, no es la votación. La votación es una forma democrática, pero no es comunal. Eh, el consenso es cuando todo mundo está de acuerdo en lo que se está planteando y ya no necesita haber votación. Simplemente alguien que difiera de la propuesta, no, perfecto, ya es un consenso, ya se aceptó de qué es lo que se va a hacer. Bien, y lo otro, que nosotros aquí no pensamos que cada quien se rasque con sus uñas, sino que nos necesitamos todos. Y en esa necesidad del otro nos complementamos, porque yo sé hacer una cosa y el otro sabe hacer otra cosa. Yo soy bueno para pues, una herramienta muy rudimentaria, ¿no? Pero el otro tiene capacidad para manejar otras cosas, tal vez la tecnología. El otro sabe cantar, sabe entretener, el otro sabe cocinar. O sea, todos somos diferentes y nos complementamos y no hay quien sea mejor que el otro, incluso como maestros. Uno puede tener una habilidad muy desarrollada y el otro no, pero el otro tiene otra habilidad que ha desarrollado. Entonces tenemos que entender que esto es también lo que debemos seguir impulsando en nuestras comunidades. Entonces, nosotros tenemos que transitar de la territorialidad. El currículum es un espacio de encuentro entre maestros y estudiantes. Ese sería el territorio curricular. Entonces, si nosotros entendemos que el currículum es un espacio de encuentro, entonces hagamos de ese espacio de encuentro, pues, nuestro territorio. Y entonces hay que apropiarse de ese espacio y darle significatividad para generar las condiciones de un aprendizaje y construcción de conocimientos situados. La territorialidad no solo será una dimensión como hasta ahorita de superficie, sino es el espacio que contiene experiencias, conocimientos, prácticas sociales, prácticas de vida, de la relación, pero que está territorializada, que se vivencia y constantemente se está reconfigurando. Entonces, transitar a la territorialidad curricular como espacio de encuentro, es decir, la escuela es el espacio de encuentro de quienes habitan la comunidad. Y entonces en esa escuela se deben de tratar cuestiones que interesan a la comunidad. Y esa comunidad integrada por padres de familia, docentes y estudiantes. No es solamente de docentes. Entonces hay que apropiarse de ese espacio para que hagamos un currículum que se materialice en conocimientos, habilidades, actitudes, esperanzas y, ¿por qué no?, utopías. Y voy a poner solamente un poco de ejemplo en mi caso como huicateco. Nosotros somos Ibaku. En el Baku, en nuestra lengua, la junta o la asamblea comunal se traduce literalmente como una junta en donde todos nos volvemos iguales. Es decir, que todos nos volvemos incluso uno, porque así, etimológicamente, desde mi lengua, es volverse uno, volverse una persona, una sola decisión. Entonces, si nosotros hacemos de la Junta Comunal
de la junta en la escuela un solo objetivo, un solo propósito, porque queremos superar algo que consideramos necesario, entonces el maestro tiene que impulsar la asamblea comunal. Entonces, el propósito es que todos podamos proponer. En este espacio, entonces, la comunidad docente debemos trazar un horizonte de sentido para aspirar a lo que la comunidad quiere para su futuro. Y entonces, si los propósitos y las metas se comparten y son concretas de un lugar específico, de gente concreta, con prácticas culturales, entonces lo que tenemos que hacer es aprender a dialogar, a discutir, a proponer y a llegar a acuerdos y decir, esto es lo que vamos a superar, esta es la tarea de... Y ya no sería entonces lo que nos traen los libros, sino desde la lógica de las comunidades, desde su ser y estar en ese espacio como comunidades o como habitantes de... Esto nos convierte entonces en no ser personas o profesores que repetimos lo que viene en un plan de estudios trazado desde fuera, sino en actores y autores. O sea, nosotros seríamos los creadores de eso. Entonces, eso es lo que se plantea que se puede hacer en comunalidad de educación. Y el tequio o trabajo comunal sería el dispositivo en la búsqueda de información, construcción de conocimientos, generación de nuevos aprendizajes. Será la forma de compartir con los sujetos de aprendizaje, tanto maestros y niños, porque nosotros también aprendemos de nuestros niños, para aprender la responsabilidad. El trabajo educativo no será una carga para los maestros, sino una responsabilidad de los que estamos en el grupo. Así entonces, en el trabajo comunal, nosotros allá en la Sierra Cuicateca decimos que hay cuadrillas, organizamos cuadrillas, es decir, desde 4 personas hasta 10 forman una cuadrilla y esa cuadrilla tiene una tarea específica. Pegando, que estamos haciendo un trabajo. En nuestros grupos, a lo que llamamos nosotros equipos, ahí les decimos cuadrillas desde lo comunal. Bueno, entonces se puede retomar eso como experiencia para que cada cuadrilla tenga una tarea específica y fortalezca ese vínculo en la necesidad de que los que están en esa cuadrilla tienen que hacer algo para superar ese reto que se les puso. La otra cuadrilla hará lo propio y así para que el grupo se vaya investigando y vaya intercambiando en el proceso lo que va a aprender una cuadrilla, se la enseña a la otra cuadrilla y así intercambiamos y compartimos lo que... Y también el cargo como dispositivo pedagógico, es decir, el que yo tenga una responsabilidad no es porque no quiera asumirla, sino como maestro, en mi caso, yo daría la responsabilidad al grupo para que el grupo nombre, retomando una expresión de la costa, que ahí es el tatamandón, aquí sería nanamandona, sería la nanamandona la que organizara a su grupo. Entonces el cargo lo va a ocupar alguien que va a organizar al colectivo, no porque el maestro evada su responsabilidad, sino porque el grupo tiene que empezar a ser autogestivo como las comunidades, tiene que tener autonomía, tiene que tener metas propias. Entonces, tenemos que darle cargo a los niños. Y yo, en mi caso, a los estudiantes de la normal, les daría cargo para que busquemos, ¿sí?, cómo superar el reto que tenemos. Entonces, el cargo es una tarea generada por la asamblea y debe ser formativo para comprometerse en el trabajo de una comunidad de indagación, es decir, una cuadrilla investigativa, para formar también el carácter de responsabilidad, porque cuando tenemos una responsabilidad, quiera sea o no, se forma nuestro carácter. Este es un proceso de construcción de una conciencia o constitución de una perspectiva más colectiva, donde la persona o individuo sí tiene importancia, pero cuando aporta a lo comunal. En este sentido, entonces, es la configuración de un sujeto comunal donde la intersubjetividad pues sea la que nos ayude a ser mejores cada día. Otorgar responsabilidad no es delegar, sino es simplemente reconocer que cada quien puede tener responsabilidad y que la comunidad es lo que importa, no importa la persona. Bien, y la fiesta sería precisamente celebrar
logro de las tareas acordadas y reconocer también que cada sujeto, cada persona aportó a nuestra comunidad y hay que festejarlo, porque festejar es parte de la vida humana. Los logros tienen que nombrarse, tienen que reconocerse. Si nosotros somos capaces de hacer un proyecto y ese proyecto lo logramos concretar, entonces vamos a celebrar el logro, porque es de todos. En ese sentido, entonces, la fiesta también es un dispositivo pedagógico, pero que tiene un proceso, ¿sí? Porque desde que lo planteamos como un momento, debe de haber organización, quién va a hacer esto, quién va a hacer aquello, en dónde se va a hacer, con qué tenemos, qué cantidad de dinero vamos a reunir, si vamos a necesitar dinero, cómo lo vamos a obtener, si vamos a tener material, cómo lo vamos a buscar, a encontrar o en su caso a sembrar, a hacerlo. En fin, entonces la fiesta sería precisamente celebrar los logros colectivos, los logros comunales. Esto es parte de lo que se plantea en Pedagogía de la Comunalidad. Ahora, aquí hay un ejemplo de cómo se puede hacer un proyecto desde lo comunal. Primero, encontrar un tema generador, un centro de interés de quienes son parte de este grupo. Después, cómo vamos a generar la construcción de conocimientos, cómo vamos a retomar las experiencias. Primero, la asamblea tiene que ser la que decida hacia dónde. Segundo, tenemos que empezar a organizar las distintas cuadrillas para hacer del grupo un colectivo que sea capaz de asignar tareas y buscar medios de cómo encontrar o buscar construir conocimientos sobre lo que se nos da como tarea. De ahí, estos dispositivos comunalitarios, ¿sí? Tendrán que reconocer el espacio donde se encuentran y desde lo que hay ahí empezar a generar nuevos conocimientos o buscar, ¿sí? Procesos de cómo allegarse medios para aprender de lo que nos pusimos como tarea. Y entonces, una vez que ya tengamos las metas, todo lo que quisimos hacer, por ejemplo, aquí yo le pongo mandato comunal, ¿qué conocimientos queremos construir? Pues, o sea, el centro de interés es el maíz, o es el centro del pueblo, es el parque. Ajá, sí, ese es el centro. Pero ahora, nos dividimos por equipos de indagación, sí. Pero ¿qué va a investigar un equipo de indagación? Ah, no, pues del parque, pues no, el parque, no, vamos a ver. Las figuras, las formas, las dimensiones. Ah, y el otro equipo, ¿qué va a hacer? Ah, las plantas. Bueno, el otro, ¿qué va a hacer? El proceso histórico de construcción, la línea del tiempo, cómo se fue desde la historia de la comunidad, cómo se fue definiendo el lugar donde está el parque, quién lo diseñó, quién fue la autoridad, y hacer una línea del tiempo. Son ejemplos que estoy poniendo. Y entonces, a partir de las tareas, es lo que nosotros nos pongamos, es como podemos decir, vamos a generar procesos de conocimiento, pero desde una lógica comunal donde la asamblea se decide qué tema o qué lugar, qué dispositivo hacer. Esa asamblea va a dividir ese problema en temas y esos temas o tareas van a ser asumidas por una cuadrilla X, la cuadrilla tal va a asumir tales dimensiones de este centro de interés. Y ya que esté distribuir la tarea, para poner calendarios, tiempos, decir, bueno, cuánto tiempo disponemos para, y una vez dispuesto el tiempo, entonces ya organizamos quién empieza, quién sigue y ya cuando se termine, cómo festejamos. Sería la trama pedagógica comunalitaria. En resumen, entonces, aproximación a un proceso metodológico de la pedagogía de la comunalidad sería, primero, asamblea propositiva para proponer temas generadores desde la lógica de reconocerse, repensarse, revalorarse, resignificarse para revitalizarse como cuerpo social. A ver, quiero hacer énfasis aquí nada más en reconocerse. ¿Por qué re separado? Re es volver a conocer. No es reconocer, sí me reconozco, ¿cómo no? Si voy a reconocerme,
tengo que revisar mi trayecto, volver a cada parte de mi vida, tengo que darle sentido y significado para, sí, entonces soy así porque esto marcó mi vida. Entonces ya no estoy solamente reconociéndome, sí soy yo, no. Estoy reconociendo por qué soy como soy, pero a partir de volver sobre mi vida, volver sobre mis pasos, volver sobre. Entonces, una vez que yo ya conozca otra vez, me reconozco como sujeto tal. Esto también tiene que ser desde las comunidades, reconocer por qué son como son. Y por eso también exige pensar, volver a pensarse, volver a valorarse, volver a significarse para después decir lo que vale en mi pueblo, en mi comunidad, en mi entorno, es esto. Y si es esto lo que vale, entonces vamos a hacer que vuelva a la vida otra vez, revitalizarlo, darle otra energía, impulsarlo para que vuelva a ser. Eso sería el objetivo de todo esto y la Asamblea Comunitaria es la que debe proponer los temas. En el proceso áulico se plantea que sea un proceso globalizador con estrategias pedagógico-didácticas, dialógicas e indagadoras que planteen la generación de centros de interés, temas generadores, temas de indagación, otros, donde las decisiones serán en asamblea grupal. Luego, la distribución de tareas que favorezcan el trabajo colectivo conformando equipos, cuadrillas, comunidades de indagación, donde los adultos se comprometan a acompañar al proceso desde sus referentes. Es decir, que cuando hagamos esto en nuestras comunidades, los padres deben de ser parte muy importante de todo este proceso. Posterior a que ya tengamos nuestras investigaciones ya bien, ahora sí, afianzadas, ya digamos, esto pasó o esto es por esto, sigue la etapa de socialización, más bien de compartencia de los. Es decir, lo que encontré no me lo voy a quedar, sino que lo voy a compartir con mis compañeros, porque también me va a tocar que ellos me compartan lo que encontraron. ¿Sí? La compartencia entonces no es nada más de los otros hacia mí, de mí hacia ellos, sino debe ser recíproco. Yo le comparto lo mío, ellos me comparten lo suyo, lo que encontraron. Entonces, ese sería el momento de presentar nuestros hallazgos y debe ser en una asamblea comunal donde se valore lo que se logró. Digo asamblea comunal, pero en este caso sería el grupo, la comunidad, y esa comunidad tendría que conocer los avances. Ahora, si como escuela se puede hacer algo parecido, pues sería la comunidad escolar. Buenos días, padres de familia, maestros y compañeros alumnos. En tercer grado, la fiesta del Día de Muertos la realizamos con las siguientes asignaturas: español, ciencias naturales, formación cívica, educación artística, la actividad donde vivo y artística. En la actividad donde vivo del mapa de la Nata, que está compuesto por esta otra en la región. Y la asamblea sirve para ir valorando y retroalimentando todo lo que estamos logrando para que ya una vez que, digamos, están abarcado todo lo que se propuso al inicio, valorándolo bien, hemos logrado la meta, entonces ahora sí había que festejar los logros obtenidos mediante esta propuesta. Esto es lo que se propone en lo de pedagogía de la comunalidad, precisamente por esto último que acabo de revisar, es que considero que no podemos hacerlo por el momento porque ¿cómo vamos a hacer la asamblea? ¿Cómo vamos a distribuir las tareas? ¿Cómo vamos a ir a indagar con las personas de la comunidad si vamos como equipo? Esto implicaría la cuestión de riesgo y por lo tanto estaríamos afectando a la comunidad porque es posible que seamos portadores del virus y nos va a afectar o alguien que está por ahí que no está enfermo aparentemente sí tiene el virus y entonces nos contagia y ya se afectó la situación. Entonces esto sí está difícil, por eso planteo que
pues a mí me gusta la materia y cuando está normalmente la escuela funcionando, pues no pasa nada. Pero en estas condiciones realmente me parece difícil. Espero que a pesar de lo rápido y extenso que quise hacer esto, puedan escucharlo y hagan su valoración. En breve les paso la siguiente materia. No se me despeguen mucho de su dispositivo porque continuaremos. Buenos días, tardes, noches, madrugadas, a la hora que ustedes se encuentren, digo, a la hora que ustedes puedan escuchar este audio. Muchas gracias.